Muy bien, ayudantía para el primer parcial, ¿no? Como se les explicó, son 3 ejercicios que vamos a ver a continuación, de los cuales solo 2 ejercicios les va a tocar en su examen, ¿no? Tenemos entonces un primer ejercicio que les va a tocar, este primer ejercicio les va a tocar a la mitad del curso, ¿no? Entonces, la mitad del curso va a ver este ejercicio en su examen. Entonces, este es el planteamiento del ejercicio. Va a ser de esta misma manera, el mismo procedimiento. Por supuesto que los datos van a cambiar, ¿no? Van a variar, pero va a ser exactamente el mismo procedimiento y el mismo formato, ¿no? Entonces dice, suponiendo que el mercado está compuesto por 3 consumidores, donde cada uno presenta la función de demanda y tenemos aquí 3 demandas individuales. Demanda individual 1, 1400 menos 100 precio de X, PX, P de X, como quieran decirle. Tenemos demanda individual 2, 1600 menos 200 precio de X, PX, P de X, como quieran decirle. Y demanda individual 3, 2000 menos 700 precio de X, ¿no? Y por otro lado, existe en el mercado 1000 productores idénticos, donde cada uno presenta una función de oferta individual, y aquí tenemos la función de oferta individual 3 más precio de X, PX, P de X, como quieran decirle. Entonces, ¿qué nos pide determinar el ejercicio? Tenemos un inciso A que nos pide determinar la función de demanda y oferta de mercado, la cual tiene un valor de 10 puntos. Luego nos pide calcular matemáticamente el equilibrio de mercado, el cual tiene un valor de 5 puntos. Y por último, graficar el punto de equilibrio de mercado, el cual tiene un valor también de 5 puntos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este ejercicio tiene un valor total de 20 puntos, ¿no? Entonces, vamos a comenzar explicando, o mejor dicho, calculando la función de demanda de mercado y la función de oferta de mercado, ¿no? Comenzamos con la función de demanda de mercado. Ahora, no es necesario que ustedes copien todo el enunciado nuevamente. Aquí nosotros lo hemos copiado para poder explicarles mejor y para que ustedes vean de dónde estamos sacando los datos, ¿no? No es necesario que ustedes copien nuevamente el enunciado. Entonces comenzamos. Dice que en el mercado está compuesto por 3 consumidores, ¿no es cierto? Tenemos demanda individual 1, demanda individual 2 y demanda individual 3. Pueden haber hasta 1000 demandas individuales, n demandas individuales. Por cuestión de tiempo y espacio, solamente se les va a colocar en su examen 3 demandas individuales para este modelo de ejercicio, ¿no? A los que les toque, a la mitad del curso les va a tocar este modelo de ejercicio. Entonces, por definición sabemos que la demanda de mercado es la sumatoria de todas las demandas individuales que hay en un mercado. Lo que quiere decir que yo, para calcular la función de demanda de mercado, tengo que sumar la demanda individual 1, 1400 menos 100 precio de X, más demanda individual 2, 1600 menos 200 precio de X, más demanda individual 3, 2000 menos 700 precio de X, PX o P de X, como ustedes quieran decirle, ¿no? Entonces, tengo que sumar para calcular la demanda de mercado, demanda individual 1 más demanda individual 2 más demanda individual 3. Ahora, nosotros podemos realizar el cálculo, podemos encontrar la demanda de mercado, la función de demanda de mercado, por 2 opciones. Esta es la primera. La primera es sumar de manera horizontal por términos semejantes. Quiere decir, para calcular la función de demanda de mercado, yo voy a sumar primero todos los números naturales que no van acompañados de ninguna variable, de ninguna letra, en las funciones de demanda individual. ¿Qué quiere decir? Voy a sumar primero 1400 más 1600 más 2000. Todos los números naturales que no van acompañados de ninguna variable, de ninguna letra, no van acompañados de la variable PX. Entonces voy a sumar 1400 más 1600 más 2000, eso nos da 5000. Ustedes pueden corroborar o pueden confirmar con su calculadora, ¿no es así? Y luego voy a sumar todos los datos que son números naturales que van acompañados
de la variable precio de X, PX, P de X, como quieran decirle. Entonces vamos a sumar todos los números naturales que van acompañados de letras, ¿no es cierto? Entonces vamos a sumar menos 100 precio de X más menos 200 precio de X más menos 700 precio de X. Signos iguales se suman, entonces vamos a sumar menos 100 precio de X más menos 200 precio de X más 700, perdón, más menos 700 precio de X, eso nos da igual a menos 1000 precio de X, porque signos iguales se suman. Y esta es la función de demanda de mercado. Entonces, este es un método o una forma de encontrar la función de demanda de mercado, ¿no es cierto? Cuando tenemos tres demandas individuales totalmente distintas, podemos sumar de forma horizontal mediante términos semejantes, ¿no es cierto? Primero, todo aquello que es un número natural, que no va acompañado de ninguna variable, y luego vamos a sumar todo aquello que es un número natural acompañado de la variable precio de X, ¿no es cierto? Que conforman las demandas individuales. Y otro método para calcular la función de demanda de mercado cuando existen tres demandas individuales totalmente diferentes es de la siguiente manera. Nuevamente aplicamos la definición que ya conocemos, que la demanda de mercado es la sumatoria de todas las demandas individuales que hay en un mercado. Y podemos sumarlo de manera vertical como una suma común y corriente. Voy a sumar demanda individual 1, 1400 menos 100 precio de X, más demanda individual 2, 1600 menos 200 precio de X, más demanda individual 3, 2000 menos 700 precio de X. Coloco una línea y como una suma común y corriente, como una suma cualquiera, voy a sumar de izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir? Que voy a sumar primero menos 100 precio de X más menos 200 precio de X más menos 700 precio de X. Entonces, signos iguales se suman. Eso me da igual a menos 1000 precio de X. Continuamos sumando de izquierda a derecha. Ahora sumamos, ¿no es cierto? 1400 más 1600 más 2000. Ustedes lo pueden hacer con su calculadora. Esto nos da igual a 5000. Entonces, la función de demanda de mercado es igual a 5000 menos 1000 precio de X. Ustedes pueden elegir cualquiera de las dos modalidades para poder calcular o para poder determinar la función de demanda de mercado cuando existen tres demandas individuales totalmente distintas. Nuevamente les repito, no es necesario que ustedes copien el mismo enunciado, directamente pueden hacer el desarrollo del ejercicio, pueden optar por cualquiera de las dos modalidades, ¿no es cierto? Pueden sumar de manera vertical por términos semejantes, como lo hicimos anteriormente, ¿no es cierto? Aquí pueden hacerlo por términos semejantes o pueden hacerlo también de manera vertical como una suma común y corriente. ¿Hasta aquí alguna duda, consulta al respecto o queda claro? Queda claro, Lisa. Muy bien, muchas gracias por responder. Entonces continuamos, ¿no es cierto? Hasta aquí ya tienen 5 puntos, ¿no? Pueden optar por cualquiera de las dos opciones. No solamente tenemos que encontrar la función de demanda de mercado en el inciso A, también tenemos que encontrar la función de oferta de mercado. Y para este ejercicio nos dice lo siguiente, que en este mercado existen 1000 productores idénticos, cada uno con una función de oferta individual de 3 más precio de X, PX, P de X, como quieran decirle. Nuevamente se les repite que no es necesario que copien todo el enunciado, simplemente nosotros lo estamos copiando para poder explicarles mejor, para que ustedes vean a detalle de dónde estamos sacando los datos, ¿no? Entonces, también sabemos por definición que la oferta de mercado es la sumatoria de todas las ofertas individuales que hay en un mercado. Pero en este ejercicio, en este modelo de ejercicio que les va a tocar a la mitad del curso,
solamente tenemos una sola oferta individual, pero que esta oferta individual que vemos aquí, 3 más precio de X, se repite para los 1000 productores que son idénticos. ¿Qué quiere decir? Que yo tendría que sumar 1000 veces la misma función de oferta individual, es decir, 3 más precio de X, más 3 más precio de X, más 3 más precio de X, más 3 más precio de X, hasta llegar a repetir 1000 veces la misma función de oferta individual. Ay, pero por cuestiones de tiempo y espacio no podríamos, no nos tomaría mucho tiempo. Pero si hemos tenido un buen profesor de matemáticas, nos ha enseñado que la multiplicación no es otra cosa que una suma abreviada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar la función de oferta individual por los 1000 productores idénticos, ya que esta misma función de oferta individual se repite para cada uno de estos 1000 productores idénticos. ¿Qué quiere decir? Yo voy a multiplicar 3 más precio de X, PX, P de X, como ustedes quieran decirle, por los 1000 que son los productores idénticos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que multiplicar esos 1000 por toda la función de oferta individual. Es decir, voy a multiplicar 1000 por 3. Ustedes pueden usar su calculadora, ¿no es cierto? Podemos multiplicar así, ¿no? 1000 por 3, 3000, ¿cierto? Y luego tengo que multiplicar 1000 por precio de X, PX, P de X, como quieran decirle, o podemos decir 1 precio de X, porque aquí, aunque no esté anotado, se sobreentiende que hay un 1. 1000 por 1 precio de X o 1000 por precio de X positivo, ¿no es cierto? Será igual a más 1000 precio de X. Esta es mi función de oferta de mercado. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que he hecho? Bueno, se les repite, por favor, que la clase de ayudantía no es una clase obligatoria, ¿no es cierto? Les pido, por favor, que no rayen la pantalla porque estamos explicando lo que va a entrar en su examen, ¿no? Si ustedes ya tienen todo claro y comprenden muy bien los ejercicios porque se les ha enviado el PDF y se les ha enviado los videos tutoriales, como les dije, no es obligatoria la clase de ayudantía. La asistencia se tomará en cuenta por el voto que usted dio de qué manera quiere que se le tome el primer parcial, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿cómo calculamos la función de oferta de mercado para este ejercicio cuando son 1000 productores idénticos y nos da una sola función de oferta individual? Pues tenemos que multiplicar esa función de oferta individual por los 1000 productores idénticos, ¿no? Es decir, multiplico 1000 por toda la función de oferta individual, 1000 por 3, 3000. 1000 por positivo precio de X o positivo 1 precio de X más 1000 precio de X. Entonces, la función de oferta de mercado será 3000 más 1000 precio de X. ¿Alguna duda hasta aquí? Y hasta aquí ya son otros 5 puntos y son los 10 puntos del inciso A para este ejercicio. ¿Alguna duda hasta aquí? Si no hay ninguna, podemos pasar al inciso B, que nos dice determinar matemáticamente el equilibrio de mercado. Le pedimos por favor a su compañero que si se puede borrar de pantalla lo que está yo, porque nos va a perjudicar para explicar. ¿Lo puede hacer o le digo quién es? Le digo el nombre. Ya, gracias. Otra vez. Nuevamente, por favor. Entonces lo vamos a sacar de sala. A ver. Ya, muy bien. Entonces, continuamos, ¿no? El inciso B nos pide determinar matemáticamente el equilibrio de mercado. ¿De qué manera vamos a determinar matemáticamente el equilibrio de mercado? Para determinar matemáticamente el equilibrio de mercado, yo necesito tener ya la función de demanda de mercado y la función de oferta de mercado. ¿Por qué? Porque para encontrar el equilibrio de mercado, determinarlo matemáticamente, yo tengo que igualar la demanda de mercado con la oferta de mercado. Y para esto, ¿por qué? Para poder así encontrar el precio y cantidad de equilibrio. Entonces, tengo que igualar demanda de mercado 5000 menos 1000 precio de X,
fue lo que encontramos en el inciso A, ¿no es así? Y tenemos que igualar con la oferta de mercado 3.000 más 1.000 precio de X, P de X, como ustedes quieran decirle, que hemos encontrado también en el inciso A, ¿no es cierto? Entonces, ahora debemos despejar la variable PX, P de X, precio de X, porque tenemos que encontrar primero el precio de equilibrio. Sabemos que la regla fundamental para despejar es que al pasar de un miembro al otro pasa con el signo cambiado. Si está multiplicando en un miembro, va a pasar al otro a dividir y viceversa. Estas son las reglas fundamentales para despejar. El orden o la manera de despejar cada uno tendrá su forma de despejar, ¿no es cierto? Pero tanto ustedes como yo tenemos que respetar estas reglas fundamentales que se mencionó hace un momento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a hacer lo siguiente. Este 5.000 que está en el lado izquierdo lo voy a dejar aquí. Y este 3.000 que está en el lado derecho con signo positivo lo voy a traer al lado izquierdo con el signo cambiado. ¿Qué quiere decir? Este 5.000 que está en el lado izquierdo lo voy a dejar aquí y este 3.000 que está en el lado derecho con signo positivo, no se anota, pero se sobreentiende que es positivo, lo voy a traer al lado izquierdo con el signo cambiado, con signo negativo. Igual, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Este menos 1.000 precio de X que está en el lado izquierdo, lo voy a traer al lado derecho junto con este 1.000 positivo, 1.000 precio de X positivo, al lado derecho. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que hice? Este 1.000 precio de X lo dejé aquí en el lado derecho, pero este menos 1.000 precio de X que está en el lado izquierdo con signo negativo, lo traje al lado derecho con el signo cambiado, con signo positivo. Entonces ya tengo aritmética básica, ¿no es cierto? Suma y resta, y ya acomodé, ¿no es cierto?, en términos semejantes a ambos lados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Aritmética básica, 5.000 menos 3.000, 2.000, igual a 1.000 precio de X más 1.000 precio de X, 2.000 precio de X. Ahora, tenemos que despejar la variable precio de X, la variable PX, P de X, como ustedes quieran decirle. Entonces, este 2.000 está multiplicando a la variable precio de X. Si está multiplicando en el lado derecho, va a pasar a dividir al lado izquierdo. Y ya tengo despejada la variable precio de X, ¿no es cierto? Ya está despejada. Pero como estamos obteniendo un resultado que representa un precio, el precio de equilibrio, no podemos dejarlo en quebrados o en fracciones. Sí o sí tenemos que calcular y obtener un resultado, un número natural que puede ser positivo, negativo o con decimales, ¿no es cierto? Entonces vamos a dividir 2.000 entre 2.000 o también podemos anular los tres ceros y decir 2 dividido entre 2 será igual a 1. Entonces, para este ejercicio, el precio de equilibrio es 1. Pero aquí no termina el ejercicio porque nos dice determinar matemáticamente el equilibrio de mercado. Y el equilibrio de mercado no solamente es el precio de equilibrio, sino también la cantidad de equilibrio. ¿Y cómo vamos a obtener la cantidad de equilibrio? Reemplazando. ¿Qué es lo que tengo que reemplazar? El precio de equilibrio 1 que hemos encontrado al despejar la variable precio de X, PX, P de X, como quieran decirle. Y ahora yo tengo que reemplazar este precio en la función de demanda de mercado y en la función de oferta de mercado. ¿Dónde tengo que reemplazar en la función de demanda de mercado que encontré en el inciso A, 5.000 menos 1.000 precio de X, P de X o PX, como quieran decir, en la variable, ¿no es cierto? En la variable precio de X, PX, P de X, como quieran decirle. Entonces aquí tengo que reemplazar ese precio de equilibrio. Entonces 5.000 menos 1.000 por 1, esto será igual a 5.000 menos 1.000 por 1, 1.000. 5.000 menos 1.000 será igual a 4.000. Entonces, hasta aquí ya ustedes me podrían decir que el precio de equilibrio es 1 y la cantidad de equilibrio es 4.000. Pero para verificar que realmente ese es el precio de equilibrio y esa es la cantidad de equilibrio, tenemos también que reemplazar en la función, tenemos también que reemplazar este precio de equilibrio 1 en la función de oferta de mercado que hemos encontrado en el inciso A. ¿Qué quiere decir? Voy a reemplazar el precio 1
en la función de oferta de mercado 3.000 más 1.000 precio de X. ¿Dónde voy a reemplazar el 1? En la variable PX, P de X o precio de X, es decir, 3.000 más 1.000 por 1. Esto será igual a 3.000 más 1.000 por 1, 1.000, entonces 3.000 más 1.000 será igual a 4.000. Entonces ya hemos verificado que realmente el precio de equilibrio es 1 y la cantidad de equilibrio es 4.000. ¿Por qué? Porque por definición sabemos que el equilibrio de mercado es cuando la cantidad demandada y la cantidad ofertada son iguales a un mismo precio, a un precio de 1. Entonces, así se calcula el equilibrio de mercado. ¿Alguna duda hasta aquí? Todo claro, Listen. Muy bien, si está todo Todo claro, claro, muchas, listo. muchas gracias por responder. Pasamos al inciso C que nos dice graficar el punto de equilibrio. Ya aquí hemos encontrado el punto de equilibrio o el equilibrio de mercado, ¿no es cierto? Precio 1, cantidad 4.000, tanto para la demanda como para la oferta, ¿no es cierto? El inciso C nos dice graficar el punto de equilibrio. Entonces, ustedes solo tienen que graficar ese punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir? En el eje Y, el eje vertical, ponemos el precio, ¿no es cierto? Notamos el precio de equilibrio que hemos encontrado en el ejercicio, que es 1. Y en el eje horizontal, eje X, eje cantidad, anotamos la cantidad de equilibrio que hemos encontrado en el inciso B, 4.000. Ese es el punto de equilibrio. Y luego ustedes tienen que graficar de forma ficticia, es decir, hacen una línea de derecha a izquierda, que es la oferta, ¿no es cierto? Y otra de izquierda a derecha, que es la demanda, y en ese punto que se intersecten, y ahí es el punto de equilibrio o el equilibrio de mercado. No es necesario que se den puntos para graficar, solamente se necesita que ustedes o se les pide que grafiquen este punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque al momento de que ustedes coloquen el precio en el eje vertical, la cantidad en el eje horizontal y que coloquen la demanda de izquierda a derecha y la oferta con pendiente positiva de derecha a izquierda, ya nosotros veremos y sabremos que ustedes saben graficar, pero solo en el cuadrante positivo, en el cuarto cuadrante de números positivos, ¿no es cierto? Porque solo se grafica la demanda y la oferta en el sector positivo. Ahora, ¿alguna duda hasta aquí? Esta es la gráfica y vale 5 puntos. Ustedes solo tienen que graficar el punto de equilibrio que tanto para la demanda y la oferta en este punto de equilibrio son iguales, ¿no es cierto? Ambas tienen un precio 1 y la cantidad 4.000. Ese es el equilibrio de mercado, ¿no? Esto solamente ustedes lo grafican de forma ficticia, unas líneas, colocan cuál es demanda, cuál es oferta. La oferta la pueden colocar con la letra S también, es válida. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? No, todo claro. Todo Muy bien, claro, listo. entonces, muchas gracias por responder. Estos son 5 puntos más y ya suman los 20 puntos. Este es el ejercicio 1 que les tocará a la mitad del curso y este también es el ejercicio 1, pero que les tocará a la otra mitad del curso, ¿no es cierto? Ustedes no saben cuál de los dos ejercicios les va a tocar, ¿no es así? Porque los exámenes son diferentes, son varios modelos de exámenes. Eso se les va a explicar al finalizar la ayudantía, ¿no? Y también se les dará las indicaciones antes de comenzar el examen. Entonces, este es el ejercicio 1 para la otra mitad del curso. Y este es el planteamiento. Dice, suponiendo que en un mercado está compuesto por 1.000 consumidores idénticos, donde cada uno tiene una función de demanda expresada, y aquí tenemos la función de demanda individual, 10 menos precio de X, PX, P de X, como ustedes quieran decirle. Pero por otro lado, el mercado está compuesto por 3 productores, donde cada uno presenta la siguiente función de oferta individual. Son totalmente distintas, oferta individual 1, 1.400 más 100 precio de X, PX, P de X, como quieran decirle. Oferta individual 2, 1.600 más 200 precio de X. Y oferta individual 3, 2.000 más 700 precio de X. Al igual que en el ejercicio anterior,
nos pide determinar la función de demanda y oferta de mercado, nos pide calcular matemáticamente el equilibrio de mercado y también nos pide graficar el punto de equilibrio, ¿no es cierto? Entonces nos pide exactamente lo mismo que en el anterior ejercicio. Entonces vamos a comenzar primero calculando la función de demanda de mercado, ¿no? Nuevamente se les repite que no es necesario que ustedes anoten todo el enunciado, ¿no es cierto? Nosotros lo estamos anotando para una mejor explicación, para que ustedes vean de dónde estamos sacando los datos, ¿no? Entonces, nos dice el ejercicio, este ejercicio que es para la otra mitad del curso, que en este mercado existen 1000 consumidores idénticos, donde cada uno tiene una función de demanda individual 10 menos precio de X, PX, P de X, ¿no? Por definición sabemos que la demanda de mercado es la sumatoria de todas las demandas individuales que hay en un mercado. Lo que quiere decir que nosotros, bueno, tenemos solamente una sola demanda individual, pero esta demanda individual se repite para los 1000 consumidores que son idénticos. Quiere decir que para que nosotros calculemos la función de demanda de mercado, tendríamos que sumar 1000 veces la misma función de demanda individual, que quiere decir que yo tendría que anotar 10 menos precio de X más 10 menos precio de X más 10 menos precio de X más 10 menos precio de X, hasta repetir 1000 veces la misma función de demanda individual. Entonces, por cuestiones de tiempo y espacio, porque sabemos que su examen va a ser cronometrado, sea cual sea la opción que elijan, en lugar de sumar 1000 veces la misma función de demanda individual, hemos tenido un buen profesor de matemáticas, nos ha enseñado que la multiplicación es otra cosa que una suma abreviada. Entonces, en lugar de sumar 1000 veces esta misma función de demanda individual, lo que yo puedo hacer es multiplicar esta función de demanda individual por los 1000 consumidores idénticos. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a multiplicar 10 menos precio de X, PX, PX, como ustedes quieran llamarle a la variable, por los 1000 consumidores idénticos. Entonces, pero estos 1000 consumidores idénticos o estos 1000, yo lo tengo que multiplicar por toda la función de demanda individual. ¿Qué quiere decir? Tengo que multiplicar 1000 por 10.000, ¿no es cierto? Y tengo que multiplicar también 1000 por menos precio de X, menos PX, menos P de X, o también podríamos decir menos 1 precio de X, porque aquí, aunque no esté anotado, se sobreentiende que hay un 1. Entonces, menos, ¿sí? ¿Estás preguntando algo? Menos 1 precio de X por 1000 será igual a menos 1000 precio de X. Y esta es mi función de demanda de mercado, que es lo que he hecho en el ejercicio. He optado por multiplicar la función de demanda individual por los 1000 consumidores idénticos. Este 1000 lo he multiplicado por toda la función de demanda individual, 1000 por 10, 10.000 y 1000 por menos precio de X menos 1000 precio de X, porque aquí se sobreentiende que hay un 1. Y esta es mi función de demanda de mercado. ¿Alguna duda hasta aquí? Podemos seguirnos. Entonces, ahora en el inciso A no solo nos pide la función de demanda de mercado, también nos pide la función de oferta de mercado, que el ejercicio nos da este planteamiento. Nuevamente se les recuerda que no es necesario que ustedes copien el enunciado, ¿no? Nosotros lo colocamos para que ustedes vean de dónde estamos obteniendo los datos. Entonces comenzamos, ¿no? Dice que en este mercado la oferta, o mejor dicho, este mercado está compuesto por 3 productores, donde cada uno presenta una función de oferta individual totalmente distinta, ¿no? Vemos que hay 3 ofertas individuales. Pueden haber 1000 ofertas individuales, 50, 500, 400, pero por cuestión de tiempo y espacio para su examen solamente tendrán para este modelo 3 ofertas individuales distintas. Por definición sabemos que la oferta de mercado es la sumatoria de todas las ofertas individuales que hay en un mercado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues sumar estas 3 funciones de oferta individual. Vamos a sumar oferta individual 1, 1400 más 100 precio de X, más oferta individual 2, 1600 más 200 precio de X, más oferta individual 3,
2000 más 700 precios de X. Entonces, lo que vamos a hacer para obtener la función de oferta de mercado es sumar oferta individual 1 más oferta individual 2 más oferta individual 3 que nos da este ejercicio, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a sumar? Tenemos dos opciones que ustedes pueden elegir la que les parezca más fácil, más conveniente, más práctica, ¿no? Podemos sumar de manera horizontal por términos semejantes. ¿Qué quiere decir? Voy a analizar, ¿no es cierto?, cada una de las ofertas individuales y voy a sumar primero todos los términos semejantes, los que se parecen. Es decir, primero voy a sumar todo aquello que es un número natural que no va acompañado de ninguna variable, de ninguna letra. ¿Qué quiere decir? Voy a sumar los números naturales que no están acompañados de la variable precio de X. Es decir, voy a sumar 1400 más 1600 más 2000. Eso nos da 5000, ¿no es cierto? Como resultado. Y luego voy a sumar todo aquello que es un número natural acompañado de una variable, acompañado de una letra. Es decir, voy a sumar todos aquellos números naturales que van acompañados de la variable precio de X, PX, P de X, como ustedes quieran decirle. Voy a sumar entonces 100 precio de X más 200 precio de X más 700 precio de X. Eso nos da igual a más 1000 precio de X, 1000 precio de X, que esto vendría a ser la función de oferta de mercado. Entonces, ustedes pueden optar por esta opción de sumar de manera horizontal en términos semejantes, como también pueden optar por esta otra opción cuando son tres ofertas individuales totalmente distintas. No es necesario que copien enunciado, pero pueden optar por sumar de la siguiente manera. Ya sabemos que por definición la oferta de mercado es la sumatoria de todas las ofertas individuales que hay en un mercado. En este ejercicio hay tres ofertas individuales totalmente distintas y podemos sumar oferta individual 1, 1400 más 100 precio de X, más oferta individual 2, 1600 más 200 precio de X, más oferta individual 3. 2000 más 700 precio de X, es decir, lo estamos sumando de forma vertical, como una suma cualquiera, como una suma común y corriente. Y vamos a sumar de derecha a izquierda. ¿Qué quiere decir? Primero vamos a sumar lo que está en el lado derecho. Vamos a sumar 100 para calcular la oferta de mercado, 100 precio de X más 200 precio de X más 700 precio de X. Eso nos va a dar igual a más 1000 precio de X. Y luego vamos a continuar sumando de, de derecha a izquierda, ¿no es cierto? 1400 más 1600 más 2000. Eso nos va a dar igual a cuánto. Ustedes pueden usar su calculadora, ¿no es cierto? A 5000. Entonces, la función de oferta de mercado es igual a 5000 más 1000 precio de X. Ahora, nuevamente se les repito, ustedes pueden optar por cualquiera de las dos opciones. Pueden subir de forma horizontal en términos semejantes para este ejercicio, para este modelo de ejercicio que es para la otra mitad del curso, que son tres ofertas individuales totalmente distintas. Pueden hacerlo de manera horizontal, ¿no es cierto?, en términos semejantes, separando y sumando, o también pueden hacerlo de forma vertical como una suma común y corriente. Ustedes eligen la opción que más les convenga, la opción más fácil, más práctica para ustedes. Ese es el inciso A. Ahora, el inciso B nos dice determinar matemáticamente el equilibrio de mercado. Para poder determinar matemáticamente el equilibrio de mercado, ustedes tienen que tener ya calculada la función de demanda de mercado y oferta de mercado. ¿Por qué? Porque para determinar el equilibrio de mercado tenemos que encontrar el precio y cantidad de equilibrio. Y para encontrar primero el precio de equilibrio tenemos que igualar la demanda de mercado con la oferta de mercado. Es decir, tenemos que igualar 10.000 menos 1000 precio de X igual a oferta de mercado 5000 más 1000 precio de X. Y tenemos que despejar la variable precio de X, PX, P de X, como ustedes quieran llamarle, para obtener el precio de equilibrio. Es decir, tenemos que despejar esta variable, ¿no? La variable PX, P de X, precio de X. Para despejar una variable hay reglas fundamentales, ¿no es cierto? Las cuales son que al pasar de un miembro al otro pasa con el signo cambiado
Y si está multiplicando en un miembro, va a pasar al otro a dividir y viceversa. Entonces, esta es mi manera de despejar. Ustedes tendrán la suya, pero tanto ustedes como yo tenemos que respetar estas reglas fundamentales para despejar. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Este 10.000 que está en el lado izquierdo, lo voy a dejar en el lado izquierdo, pero este 5.000 positivo que está en el lado derecho, lo voy a traer al lado izquierdo con el signo cambiado, con el signo negativo. ¿Qué es lo que hice? Este 10.000 con signo positivo lo dejé, que está en el lado izquierdo, lo dejé en el lado izquierdo con signo positivo. Pero este 5.000 que está en el lado derecho con signo positivo, lo traje al lado izquierdo con signo negativo, con el signo cambiado, ¿no es cierto? Como dicen las reglas. Igual a, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Este 1.000 precio de X positivo que está en el lado derecho, lo voy a dejar en el lado derecho con signo positivo. Pero este menos 1.000 precio de X que está en el lado izquierdo con signo negativo, lo voy a traer al lado derecho con el signo cambiado, con signo positivo. Entonces dejé el 1.000 precio de X positivo en el lado derecho como estaba, pero este menos 1.000 precio de X que estaba en el lado izquierdo con signo negativo, lo traje al lado derecho con el signo cambiado, con signo positivo. Y ahora aritmética básica, ¿no? Suma, resta, y lo coloqué en términos semejantes, ¿no es cierto? Entonces, 10.000 menos 5.000, 5.000, ¿no es cierto? Igual a 1.000 precio de X más 1.000 precio de X, 2.000 precio de X. Entonces, tengo que despejar la variable precio de X, PX, P de X, como ustedes quieran decirle. Estos 2.000 está multiplicando a la variable precio de X. Si está multiplicando en el lado derecho, va a pasar a dividir al lado izquierdo. Y hasta aquí ya tengo despejada la variable precio de X, PX, P de X, como ustedes quieran decirle. Pero para obtener el precio de equilibrio, que es lo que estamos calculando, no podemos dejarlo en quebrados o en fracciones. Sí o sí tenemos que calcular y obtener como resultado un número natural que puede ser positivo, negativo o con decimales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dividir 5.000 dividido entre 2.000, o si gustan podemos simplificar los tres ceros, ambos números, ¿no es cierto?, como se está dividiendo, y decir 5 dividido entre 2. Esto será igual a que el precio de equilibrio es 2,50. En la calculadora a ustedes les va a salir 2,5. Está bien, pero como nosotros estamos manejando centavos, estamos hablando de precio, ¿no es cierto? Entonces tenemos que colocarle, aumentarle un cero después del 5 y decir 2,50, 2 bolivianos con 50 centavos es nuestro precio de equilibrio. Pero para terminar matemáticamente el equilibrio de mercado, no solamente tenemos que calcular el precio de equilibrio, también tenemos que calcular la cantidad de equilibrio. ¿Y cómo vamos a calcular la cantidad de equilibrio? Reemplazando. Es decir, tenemos que reemplazar el precio de equilibrio 2,50, donde en la función de demanda de mercado y en la función de oferta de mercado que hemos calculado en el inciso A. Entonces, voy a reemplazar en la función de demanda de mercado 10.000 menos 1.000 precio de X, donde vamos a reemplazar el precio de equilibrio 2,50 en la variable precio de X, P de X, PX, como quieran decirle, la función de demanda de mercado que hemos calculado en el inciso A. Es decir, 10.000 menos 1.000 por 2,50. ¿Esto a qué será igual? 10.000 menos 1.000 por 2,50, 2.500, ¿no es cierto? Ustedes pueden verificar con su calculadora. Entonces será 10.000 menos 2.500 será igual a 7.500. Entonces, hasta aquí ustedes me pueden decir que el precio de equilibrio es 2,50 y la cantidad de equilibrio 7.500, ¿no? Pero para verificar que realmente ese es el precio de equilibrio y esa es la cantidad de equilibrio, tenemos que reemplazar también en la función de oferta de mercado que hemos calculado en el inciso A. ¿Qué quiere decir? Tenemos también que reemplazar el precio de equilibrio en la función de oferta de mercado 5.000 más 1.000 precio de X, PX, P de X, como ustedes quieran decirle. ¿Y dónde yo voy a reemplazar este precio de equilibrio? En la variable precio de X, P de X, PX, de la función de oferta de mercado. Es decir, vamos a reemplazar 5.000 más 1.000 por
2,50. Esto será igual a ¿cuánto? 5.000 más 1.000 por 2,50, 2.500. Entonces 500 más 2.500, perdón, 5.000 más 2.500 será igual a 7.500. Entonces se confirma, se verifica que esta es la cantidad de equilibrio y este es el precio de equilibrio, lo que quiere decir también que se cumple la definición de equilibrio de mercado, que el equilibrio de mercado es cuando la cantidad demandada, 7.500, es igual a la cantidad ofertada, 7.500, ambas a un mismo precio. Precio de equilibrio, 2,50. Y hasta aquí termina el inciso B. Y luego en el inciso C, ¿no es cierto? Nos pide graficar el equilibrio de mercado. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que graficar el precio de equilibrio que hemos encontrado en el inciso B, 2,50, y la cantidad de equilibrio que hemos encontrado en el inciso B, 7.500. Para que esto esté bien, para que ustedes nos demuestren que saben graficar, tienen que graficar el precio el punto de equilibrio, el precio en el eje vertical, en el eje Y, anotamos el precio de equilibrio, 2,50. Y la cantidad de equilibrio la tenemos que anotar en el eje horizontal, en el eje X, ¿no es cierto? La cantidad de equilibrio. Y allí colocamos el punto de equilibrio y de manera ficticia, ¿no es cierto? Tenemos que dibujar, ¿no es cierto? O trazar una línea de izquierda a derecha, que es la demanda que tiene pendiente negativa, la que ven con color azul, la demanda, y otra línea de derecha a izquierda con pendiente positiva, la línea roja, que vendría a ser la oferta, que ustedes pueden colocar con la letra O con la letra S. Y en ese punto de intersección, que es el precio de equilibrio 2,50 y la cantidad de equilibrio 7.500 para ambas, ¿no es cierto? Solo en el cuadrante positivo pueden graficar si su línea de la oferta o la curva de demanda pasa el eje, es decir, se pasa a otro cuadrante, ya se les va a quitar puntos, ¿no es cierto? ¿Alguna duda hasta aquí? No, listen. Muy bien, muchas gracias por responder. Entonces continuamos, ¿no? Ahora ejercicio número 2, la explicación del ejercicio 2, que este ejercicio es para todos, es decir, a todos les va a tocar este modelo de ejercicio, que va a estar planteado de la siguiente manera. Dice, la función de demanda de mercado, ya el ejercicio nos da la función de demanda de mercado, 2.500 menos 750 precio de X, PX, PDX, como ustedes quieran decirle, y también el ejercicio nos da la función de oferta de mercado, 750 precio de X, PX, PDX. Entonces, ya el ejercicio nos da la función de demanda de mercado y la función de oferta de mercado. ¿Qué nos pide el ejercicio? Atentos, nos pide construya la tabla de demanda y oferta de mercado, grafique, el inciso B, grafique la curva de demanda y oferta de mercado. Inciso C, encuentre matemáticamente el equilibrio de mercado o el precio y cantidad de equilibrio. Y el inciso D, calcule la elasticidad precio de la demanda del punto C al punto E y la elasticidad precio de la oferta del punto B al punto D. Entonces, este ejercicio 2 que les va a tocar a todo el curso tiene un valor de 30 puntos, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con el inciso A. Nos pide construir la tabla de demanda y oferta del mercado. Entonces vamos a comenzar primero a construir la tabla de demanda. Esto ya lo hemos hecho en las anteriores clases, ¿no es así? La tabla de demanda, ¿cómo la construimos? Nos damos
5 precios, de preferencia los precios más bajos de forma consecutiva, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que reemplazar cada uno de estos precios en la función de demanda de mercado que nos dio el ejercicio, ¿no es cierto? Donde en la variable precio de X, PX, P de X, para determinar cada una de las cantidades, ¿no es cierto?, demandadas respectivas con su precio. Entonces, comenzamos. Comenzamos. Entonces, vamos a reemplazar para un precio de 1, donde vamos a reemplazar en la función de demanda de mercado que me dio el ejercicio en la variable precio de X. Entonces, para un precio de 1, 2.500 menos 750 por 1, esto será igual a 2.500 menos 750 por 1, 750, 2.500 menos 750, 1.750. Ustedes pueden corroborar y pueden confirmar con su calculadora. Entonces, para un precio de 1, la cantidad demandada es 1.750. Continuamos reemplazando para un precio de 2, donde reemplazamos en la función de demanda de mercado en la variable precio de X. Entonces, continuamos reemplazando 2.500 menos 750 por 2. Esto será igual a 2.500 menos 750 por 2, 1.500, 2.500 menos 1.500 será igual a 1.000, que quiere decir que para un precio de 2 la cantidad demandada será 1.000. Continuamos reemplazando para un precio de 3, donde vamos a reemplazar en la función de demanda de mercado en la variable precio de X, P de X, PX, como quieran decirle. Entonces reemplazamos 2.500 menos 750 por 3, esto será igual a 2.500 menos 750 por 3, 2.250, 2.500 menos 2.250 será igual a 250. Entonces, para un precio de 3, la cantidad demandada será 250, ¿no? Continuamos reemplazando para un precio de 4, donde vamos a reemplazar en la función de demanda de mercado en la variable precio de X, P de X, PX, como ustedes quieran decirle. Entonces reemplazamos 2.500 menos 750 por 4. Esto será igual a 2.500 menos 750 por 4, 3.000. 2.500 menos 3.000 nos da menos 500. Para un precio de 4, la cantidad demandada es negativa, menos 500. Lo cual, no es cierto, nos hace referencia, porque cuando hablamos de demanda hablamos de compradores, consumidores, lo cual nos hace referencia a la ley de demanda. A menor precio, mayor será la cantidad demandada. Y a mayor precio, menor será la cantidad demandada, incluso menor que 0. A un precio de 4, nadie quiere comprar ese producto. Continuamos reemplazando para un precio de 5, donde vamos a reemplazar en la función de demanda de mercado en la variable precio de X, PX, P de X, como quiera decirle. Entonces reemplazamos 2.500 menos 750 por 5, esto será igual a 2.500 menos 750 por 5, 3.750. Pueden verificar con su calculadora. Entonces, 2.500 menos 3.750 será igual a menos 1.250. Lo que quiere decir que para un precio de 5, la cantidad demandada es menos 1.250. Sigue siendo aún más negativa a medida que sube más el precio, ¿no? Y entonces ya tenemos la tabla de demanda, pero no solo nos pide la tabla de demanda el inciso A, nos pide también la tabla de oferta. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo, darnos precios, ¿no es cierto? Y tienen que darse exactamente los mismos precios que se dieron para la demanda, tienen que darse para la oferta y tienen que ser 5 precios, ¿sí? De preferencia los más bajos consecutivos del 1 al 5. Entonces comenzamos nuevamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que reemplazar cada uno de estos precios en la función de oferta de mercado, donde en la variable precio de X. La función de oferta de mercado es bastante simple, si pueden apreciar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ir reemplazando cada uno de los precios en donde en la variable precio de X de la función de oferta de mercado. Entonces comenzamos para un precio de 1, reemplazamos
750 por 1 será igual a 750, lo que quiere decir que para un precio de 1 la cantidad ofertada es 750. Continuamos reemplazando para un precio de 2, donde vamos a reemplazar en la función de oferta de mercado en la variable precio de X, ¿no es cierto? Para un precio de 2, 750 por 2 será igual a 1500. Entonces, para un precio de 2, la cantidad ofertada será 1500. Continuamos reemplazando para un precio de 3, donde vamos a reemplazar en la función de oferta de mercado que nos dio este ejercicio en la variable precio de X. Entonces, para un precio de 3 será 750 por 3, esto será igual a 2250. Para un precio de 3, la cantidad ofertada es 2250. Continuamos reemplazando para un precio de 4, donde vamos a reemplazar en la función de oferta de mercado en la variable precio de X, PX, P de X, como quieran decirle. 750 por 4 será igual a 3000, lo que quiere decir que para un precio de 4 la cantidad ofertada será 3000. Continuamos reemplazando para un precio de 5, donde vamos a reemplazar en la función de oferta de mercado que nos da el ejercicio, ¿no es cierto? Que nos dio este ejercicio que les tocará a todos en su examen. En la variable PX, P de X, precio de X, como quieran decirle, 750 por 5 será igual a 3750, lo que quiere decir que para un precio de 5 la cantidad ofertada es 3750. Y con esto hemos construido la tabla de demanda y la tabla de oferta, ¿no? Reemplazando en cada una de sus funciones. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, listo, no está claro. No, claro. Muy bien. Muy bien, entonces continuamos explicando el inciso B. El inciso B nos dice, grafique la curva de demanda y oferta de mercado. Ustedes tienen dos opciones. Pueden graficar la demanda y la oferta en un mismo gráfico o pueden graficar la demanda en un gráfico y la oferta en otro gráfico, ¿no? Eso es decisión suya. Pueden hacerla las dos en un mismo gráfico o en distintos gráficos, ¿no? Entonces comenzamos. Primero se les va a explicar cómo sería graficar en un mismo gráfico ambas curvas. Comenzamos con la tabla de oferta, ¿no? Porque tenemos que basarnos en la tabla de oferta y tabla de demanda para poder graficar de la siguiente manera. Vamos a hacer el cuadrante, ¿no es cierto? Para la gráfica, en el eje Y, en el eje vertical, vamos a graficar los precios, ¿no es cierto? Partimos del eje de punto de origen 0.0 y vamos subiendo de precio menor a precio mayor, ¿no es cierto? Colocamos primero precio 1, 2, 3, 4, 5, los que sean necesarios para graficar. Y las cantidades vamos a graficar en el eje horizontal, el eje X, el eje de cantidad, que tenemos que analizar, ¿no es cierto?, la tabla para ver los parámetros que podemos utilizar para poder graficar, pero partimos del eje 0.0 de izquierda a derecha, cantidad menor a mayor. En este caso, para la oferta, a mí me conviene graficar de 750 en 750, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que a partir del eje 0.0 inicio con 750, luego 1500, luego 2250, luego 3000, luego 3750. Es decir, estoy avanzando, poniendo parámetros de 750 en 750, ¿no? Porque eso es lo que me conviene y lo que hará más fácil mi gráfica. Entonces comienzo a graficar. ¿Cómo voy a graficar? Me ubico en el eje vertical, en el precio 1, en el eje precio, en el precio 1, y voy a avanzar horizontalmente hasta donde me dice su cantidad ofertada. Precio 1, cantidad ofertada 750. Me ubico en el eje vertical, precio 1, y avanzo horizontalmente hasta donde me dice su cantidad.
ofertadas, 750, y coloco un punto allí. Lo mismo hago, me ubico en el precio 2, en el eje vertical, y avanzo horizontalmente hasta donde me dice su cantidad ofertada, 1500. Entonces, para un precio de 2, la cantidad ofertada es 1500, voy a avanzar horizontalmente hasta 1500 y coloco un punto allí. Lo mismo para el precio 3, para un precio 3, ¿no es cierto? Me ubico en el eje vertical, en el precio 3, y avanzo horizontalmente hasta donde me dice su cantidad ofertada, 2250. Entonces, me ubico en el eje vertical, precio 3, y avanzo horizontalmente hasta donde me dice su cantidad ofertada, 2250, y coloco un punto allí. Lo mismo para el precio 4, me ubico en el eje vertical, precio 4, y avanzo horizontalmente hasta donde me dice su cantidad, 3000. Para un precio 4 me ubico en el eje vertical, precio 4, y avanzo horizontalmente hasta 3000, que es su cantidad ofertada, y coloco un punto allí. Lo mismo hago para un precio de 5. Me ubico en el eje vertical, precio 5, y voy a avanzar horizontalmente hasta donde me dice su cantidad ofertada, 3750. Me ubico en el eje precio, en el precio 5, y avanzo horizontalmente hasta su cantidad ofertada, 3750, y coloco un punto allí. Una vez termino de graficar los 5 precios con sus respectivas cantidades ofertadas, uno los puntos y ya tengo la gráfica de la oferta. Y luego en el mismo gráfico, si yo decidí graficar las dos curvas en un mismo gráfico, también voy a graficar la tabla de demanda. De la misma manera, ¿de qué forma? Es decir, voy a graficar solo los números positivos. Si tengo números negativos, tal es el caso del precio 4 y del precio 5, no los voy a graficar porque solo tengo que graficar números positivos a partir del 0 en adelante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a comenzar ahora para que ustedes noten que no debo graficar números negativos, a graficar desde el número o desde el precio 3. Es decir, me ubico en el eje vertical, precio 3, y avanzo horizontalmente hasta donde me dice su cantidad demandada. Precio 3, cantidad demandada 250. Me ubico en el eje precio 3 y avanzo hasta horizontalmente hasta 250, coloco un punto allí. Lo mismo hago en el precio 2, me ubico en el eje vertical, precio 2, y avanzo horizontalmente hasta donde me dice su cantidad, 1000. 1000 es la cantidad demandada, entonces me ubico en el precio 2 y avanzo horizontalmente hasta 1000, que es su cantidad demandada, ¿no? Y coloco un punto allí. Luego grafico para un precio de 1, me ubico en el eje vertical precio 1 y voy a avanzar horizontalmente hasta donde me dice su cantidad demandada, 1750. Entonces me ubico en el eje vertical precio 1 y avanzo horizontalmente hasta donde me dice su cantidad demandada, 1750, y coloco un punto allí. Y luego luego se les repite, no se grafican números negativos. No vamos a graficar precio 4 ni precio 5 porque sus cantidades demandadas son negativas. Solo números positivos a partir del 0 en adelante, números positivos, uno los puntos y ya tengo la gráfica, la demanda. Entonces ustedes pueden graficar tanto la demanda y la oferta en un mismo gráfico, ¿no? Como también, bueno, les va a quedar algo así, ¿no es cierto? Pero esto es simplemente un ejemplo, ¿no? Como ustedes tienen que graficar es así, ustedes van a tener hoja cuadricular, les va a salir más exacto, ¿no? O si no, pueden graficar de forma separada, es decir, primero grafico la demanda, ¿no es cierto? Aquí tengo la tabla de demanda y voy graficando de qué manera, de la misma manera. En el eje vertical voy a graficar los precios, voy a anotar los precios, parto del eje 0.0 y de precio menor a precio mayor voy subiendo. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? Y en el eje horizontal voy a graficar las cantidades demandadas, ¿no es cierto? En el eje X, el eje horizontal, las cantidades demandadas, las cuales voy a partir del eje 0.0
y voy a partir de izquierda a derecha, cantidad menor a mayor, ¿no es cierto? Entonces comienzo a graficar de la siguiente manera. Para un precio de 1 me ubico en el eje vertical precio 1 y voy a avanzar horizontalmente hasta donde me dice la cantidad demandada. Precio 1, cantidad demandada 1750, entonces me ubico en el eje vertical precio 1 y avanzo horizontalmente hasta donde me dice su cantidad demandada 1750 y coloco un punto allí. Lo mismo para un precio de 2, me ubico en el eje vertical precio 2 y avanzo horizontalmente hasta donde me dice su cantidad demandada 1000. Me ubico en el eje precio 2 y avanzo horizontalmente hasta 1000, que es su cantidad demandada, y coloco un punto allí. Lo mismo para un precio de 3, me ubico en el eje vertical 3 y avanzo horizontalmente hasta donde me dice su cantidad demandada, 250. Entonces me ubico en el eje precio 3 y avanzo horizontalmente hasta 250, coloco un punto allí y lleno los puntos, y esa es la curva de demanda de mercado. ¿Por qué? Porque para el precio 4 y precio 5 no voy a graficar números negativos, solo números positivos a partir de 0 en adelante. Y luego graficar la curva de oferta, si ustedes lo deciden graficar de forma separada, con la tabla de oferta, lo mismo, ¿no es cierto? En el eje vertical voy a graficar los precios, parto del eje 0.0, punto de origen, y grafico, ¿no es cierto? De precio menor a mayor voy subiendo, 1, 2, 3, 4, 5. Lo mismo en el eje horizontal, el eje X, voy a graficar las cantidades, que voy a analizar las cantidades que tengo y voy a ver los parámetros que voy a utilizar. En este caso, para este ejercicio me conviene colocar de 750 en 750. Entonces parto del eje 0.0 de izquierda a derecha, número menor a número mayor, y voy de 750 en 750. 750, 1500, 2250, 3000, 3750. Estoy avanzando de 750 a 750. Y voy a graficar de la siguiente manera, al igual que el anterior, me ubico en el eje precio 1 y voy a avanzar horizontalmente hasta donde me dice su cantidad, 750. Precio 1, me ubico en el vertical, precio 1 y avanzo horizontalmente hasta la cantidad ofertada 750. Lo mismo para el precio 2, su cantidad ofertada es 1500, me ubico en el eje vertical, precio 2 y avanzo horizontalmente hasta 1500, que es su cantidad ofertada, y coloco un punto allí. Lo mismo para el precio 3, que su cantidad ofertada es 2250, me ubico en el precio 3, eje vertical, y avanzo horizontalmente hasta su cantidad ofertada 2250 y coloco un punto allí. Lo mismo para el precio 4, me ubico para su precio 4, su cantidad ofertada es 3000, me ubico en eje vertical, precio 4 y avanzo horizontalmente hasta su cantidad 3000 y coloco un punto allí. Lo mismo para el precio 5, ¿no es cierto? Me ubico en el eje vertical, precio 5, su cantidad ofertada es 3750, voy a avanzar horizontalmente hasta 3750 y coloco un punto allí. Uno los puntos y ya tengo la gráfica de la oferta de mercado. Como les dije, ustedes pueden graficar, ¿no es cierto? Pueden hacer las dos gráficas en un solo cuadrante, ¿no es cierto? Pueden fusionar y hacer las dos en un solo cuadrante, o pueden hacerlo de forma separada, primero la demanda y luego la oferta. Pero tanto para la demanda como para la oferta no se grafican números negativos, solo del 0 en adelante números positivos. Muy bien, entonces continuamos con el inciso C, que nos pide determinar matemáticamente el equilibrio de mercado. Esto ya lo hemos hecho 2 veces en los anteriores ejercicios, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener la función de demanda y oferta de mercado, que en este caso ya nos las dio el ejercicio, ¿no es cierto? Y lo primero que tenemos que calcular es el precio de equilibrio. ¿Cómo vamos a calcular el precio de equilibrio? Igualando la demanda de mercado con la oferta de mercado. La demanda de mercado 2.500 menos 750 precio de X, igualar a la oferta de mercado, que es bastante simple, ¿no es cierto? Solamente 750 precio de X. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para calcular el precio de equilibrio? Tenemos primero que despejar la variable precio de X, PX, P de X, como ustedes quieran decirlo. Para despejar una variable tenemos que saber las reglas fundamentales, que son las siguientes, que al pasar de un miembro al otro pasa con el signo cambiado. Si está multiplicando en un miembro va a pasar al otro a dividir y viceversa. Estas son las reglas fundamentales para despejar. El orden o la manera que ustedes despejen, o la manera u orden que yo despeje,
pueden ser distintas, pero tanto ustedes como yo tenemos que respetar estas reglas fundamentales para despejar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Este 2500 que está en el lado izquierdo, lo voy a dejar en el lado izquierdo, como 2500 nomás, ahí se queda. Y este menos 750 que está con signo negativo, lo voy a traer, que está con signo negativo en el lado izquierdo, lo voy a traer al lado derecho con el signo cambiado. Es decir, este 750 precio de X que está en el lado derecho positivo, lo voy a dejar en el lado derecho como positivo, pero este menos 750 precio de X que está en el lado izquierdo con signo negativo, lo voy a traer al lado derecho con signo cambiado, signo positivo. Ya los separé en términos semejantes, ahora aritmética básica, ¿no es cierto? Este 2500 se queda aquí, 750 precio de X más 750 precio de X, 1500 precio de X, ¿no es así? Entonces, ahora lo que tengo que hacer es terminar de despejar la variable precio de X. Este 1500 está multiplicando a la variable precio de X. Si está multiplicando en el lado derecho, va a pasar al lado izquierdo a dividir, ¿no es cierto? Entonces, igual a precio de X. Ahora, estamos calculando el precio de equilibrio. No podemos calcular o no podemos dejar el precio de equilibrio en fracciones o en quebrados. Sí o sí tenemos que calcular y tenemos que sacar un número natural que puede ser positivo, negativo o con decimales. Entonces vamos a dividir para calcular el precio de equilibrio 2500 dividido entre 1500. Esto nos va a dar igual a ustedes les va a salir esta cantidad, 1,6666667 en su calculadora. Pero como se les dijo anteriormente, estamos manejando el tema de centavos y para manejar el tema de centavos tenemos que utilizar 2 decimales. ¿Y cómo haríamos aquí que tenemos más de 8 decimales? El tercer decimal redondea al segundo siempre y cuando sea mayor o igual que 5. Vámonos al tercer decimal, es 6, es mayor que 5, ¿no? Entonces, va a redondear al segundo decimal, ya no va a ser 6, va a ser 7. Entonces, el precio de equilibrio va a ser 1,67. Ese es el precio de equilibrio. Pero para determinar matemáticamente el equilibrio de mercado, no solamente necesitamos el precio de equilibrio, también necesitamos la cantidad de equilibrio. Y para esto tenemos que reemplazar. ¿Qué tenemos que hacer? Reemplazar el precio de equilibrio que hemos obtenido al despejar la variable precio de X, donde en la función de demanda de mercado y en la función de oferta de mercado. Es decir, tenemos que reemplazar en la función de demanda de mercado que nos dio el ejercicio 2500 menos 750 precio de X, donde en la variable precio de X. Ahora, ustedes tienen dos opciones. Pueden reemplazar en la demanda y en la oferta, en sus respectivas variables precio de X, el 1,67, es el precio de equilibrio, ¿no? Pero también pueden reemplazar el precio de equilibrio con todos los decimales para obtener un cálculo más exacto. Para no desperdiciar ningún solo centavo, podemos utilizar todos los decimales que hemos encontrado. Si utilizan todos los decimales que han encontrado, tienen que reemplazar así también para la oferta. O también si gustan pueden reemplazar el 1,67 en la demanda, pero también tendrían que reemplazar el 1,67 en la oferta. Yo, como les digo, les sugiero que utilicen todos los decimales porque así van a obtener un dato más exacto sin engañarse un solo centavo. Entonces, vamos a multiplicar por todos los decimales, 2500 menos 750 por 1,6666667. Esto será igual a 1250. Entonces, 2500 menos 1250, ustedes pueden verificar este dato con su calculadora, será igual a 1250. Hasta aquí ya ustedes tienen el precio y cantidad de equilibrio, pero para verificar que realmente ese es el precio y esa es la cantidad de equilibrio, tienen también que reemplazar el precio de equilibrio en la oferta y tienen dos opciones. Si ustedes aquí colocaron 1,67, en la oferta de mercado también tendrían que reemplazar en la variable precio de X 1,67. Pero si ustedes utilizaron, al igual que yo, todos los decimales para obtener un cálculo más exacto, también en la función de oferta de mercado tienen que multiplicar y utilizar el 1,6666667 con todos los decimales. Y eso me va a dar igual a
1.250, lo que verifica que esta es la cantidad de equilibrio y este es el precio de equilibrio. ¿Por qué? Porque por definición sabemos también que el equilibrio de mercado es cuando la cantidad demandada y la cantidad ofertada son iguales a un mismo precio. Como les dije, ustedes pueden reemplazar en el PX de la demanda y la oferta del mercado 1,67 si gustan, o si no utilizar todos los decimales, es depende de ustedes. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, listen, mi consulta a mí sería si en el examen así desarrollado paso por paso hay que hacerlo. Sí, en el examen sí hay que hacerlo paso por paso el cálculo del equilibrio de mercado. Tienen que hacerlo paso por paso. Lo que sí pueden omitir es el cálculo aquí de la tabla. Si gustan, no repiten y repiten como yo lo hago, ¿no es cierto? Directamente pueden poner los datos numéricos, ¿no? Yo solamente les explico todo esto de aquí para que ustedes vean de dónde están saliendo los resultados. Pero al calcular el equilibrio de mercado, ustedes tienen que despejar, tal y cual como se ve aquí, y luego reemplazar. Claro que el reemplazar lo pueden hacer más corto, ¿no es cierto? Yo lo hago más extenso para que ustedes vean de dónde salen los resultados. Muy bien, entonces, el inciso D, ¿no es cierto? Las elasticidades. Esto es lo último, les pido por favor como unos 10 minutos más de atención o 15 minutos más, por favor. Y con esto terminamos. Ya la clase de ayuda es un poquito larga, ¿no? Porque los ejercicios son largos. Pero de estos ejercicios solamente 2 les va a tocar a ustedes, ¿no? A cada uno de ustedes. Entonces, comenzamos con la explicación. Uno de los requisitos fundamentales y muy importantes para que ustedes puedan hacer el cálculo de las elasticidades es que ustedes tienen que invertir la tabla de precio mayor a precio menor. ¿Qué quiere decir? Vamos con la demanda. Nosotros hemos calculado, ¿no es cierto?, la demanda de precio menor a precio mayor, ¿no es así? Pero para hacer el cálculo de las elasticidades, tenemos que colocar nuestra tabla de precio mayor a precio menor con sus respectivas cantidades. ¿Qué quiere decir? El precio 5 con su respectiva cantidad menos 1.250. El precio 4 con su respectiva cantidad menos 500. El precio 3 con su respectiva cantidad 250. El precio 2 con su respectiva cantidad 1.000. Y el precio 1 con su respectiva cantidad 1.750. Ya cuando hemos invertido la tabla y hemos colocado el precio mayor a precio menor, recién vamos a enumerar los puntos, es decir, el precio mayor será el punto A y el que le sigue será el punto B, C, D, E y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, hemos invertido la tabla, pero si ustedes no quieren invertir la tabla, ¿no es cierto? Porque no les da el tiempo, ¿qué es lo que pueden hacer? Pueden ocupar la tabla que ustedes ya tienen, ya construyeron, pero enumerar como punto A el precio mayor 5. ¿Qué quiere decir? Vamos a enumerar de abajo hacia arriba. El precio mayor 5 será A, el que le sigue B, C, D, E. ¿Qué quiere decir? Estoy enumerando de precio mayor a precio menor. El precio mayor siempre va a ser el punto A. Podemos invertir la tabla de precio mayor a precio menor con sus respectivas cantidades y enumerar los puntos precio mayor 5, A, B, C, D, E. O puedo hacer en mi misma tabla que ya hice de precio menor a precio mayor y enumerar el punto A de abajo hasta arriba, cosa de que el precio 5, el precio mayor, sea el punto A, ¿no? Tienen esas dos opciones, pero sí o sí, para calcular las elasticidades, se tiene que tomar como primer punto, como punto A, el precio mayor, ¿no? Con sus respectivas cantidades. Entonces, una vez hemos invertido la tabla, realizamos el ejercicio. Este ejercicio nos dice que hay que calcular la elasticidad precio de la demanda del punto C al punto E. El ejercicio les va a decir de qué punto a qué punto tienen ustedes que calcular las elasticidades. En este caso, la elasticidad precio de la demanda nos dice del punto C al punto E. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Reemplazar en la fórmula que viene con un signo negativo por delante, que nos dice que es el cambio y variación de la cantidad
sobre cambio y variación de precio por precio sobre cantidad. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo que calcular el coeficiente de elasticidad precio de la demanda. Digo lo siguiente, mantengo el signo negativo por delante, abro paréntesis y digo lo siguiente. Cambio y variación que sufre la cantidad, me ubico en la columna cantidad y veo el cambio y variación que sufrió la cantidad del punto C al punto E. Es decir, del punto C al punto E, ¿qué pasó con la cantidad demandada? En el punto C era 250 y en el punto E era 1750. ¿Qué pasó? ¿Aumentó o disminuyó? Si antes era 250 y ahora es 1750, ¿qué pasó? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó, ¿no es cierto? Porque 250 es menor a 1750. Entonces el resultado va a ser positivo si aumentó. ¿En cuánto aumentó? En 1500, positivo, no se anota, se sobreentiende. Entonces, cambio y variación que sufre la cantidad del punto C al punto E de 250 a 1750. ¿Qué pasó? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó, ¿no es cierto? ¿En cuánto aumentó? Si aumentó es positivo, ¿en cuánto aumentó? En 1500, ¿no es así? Luego dice dividido entre cambio y variación del precio. Me ubico en el cambio y variación del precio que sufrió del punto C al punto E. El punto C era 3 el precio, ahora es 1. ¿Qué pasó? ¿Aumentó o disminuyó? Si antes era 3 y ahora es 1, ¿aumentó o disminuyó? Si antes yo tenía 3 bolivianos y ahora tengo 1, ¿qué pasó? ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó. El resultado va a ser negativo, pero ¿cuánto disminuyó si antes era 3 y ahora es 1? Si antes tenía un precio de 3 y ahora tengo un precio de 1, en menos 2, ¿no es cierto? Negativo porque disminuyó. Cierro paréntesis y multiplico por precio sobre cantidad. ¿Cuál precio y cuál cantidad? El precio y la cantidad del punto de partida, punto de origen, de donde nace, surge la elasticidad, del punto que nos menciona primero el ejercicio, nos dice del punto C al punto E. El punto que menciona primero el ejercicio es el punto C. Entonces, ese precio del punto C3 y esa cantidad del punto C 250. Entonces, hasta aquí si ustedes saben manejar muy bien la calculadora introduciendo signos negativos, signos de agrupación, paréntesis, divisiones, si ustedes ya saben manejar muy bien la calculadora, directamente ya me podrían dar el resultado. Pero si aún no manejamos bien la calculadora o estamos temerosos de cometer algún error, podemos hacerlo paso por paso de la siguiente manera. Coloco el signo negativo. ¿Por qué? Porque si hemos tenido un buen profesor de matemática, nos ha enseñado que lo primero que hay que resolver es todo aquello que está entre signos de agrupación. ¿Tenemos signos de agrupación? Sí, los paréntesis. Entonces, primero tenemos que resolver lo que está dentro del paréntesis. Abrimos paréntesis y podemos dividir primero los signos, luego las cantidades o dividir ambos al mismo tiempo. Es decir, positivo dividido entre negativo, negativo, ¿no es cierto? 1500 entre 2, 750. O podemos decir 1500 positivo dividido entre menos 2 será igual a menos 750 por 3 sobre 250. Ahora, podemos decir aquí menos por menos más, o podemos decir menos 1 por menos 750, 750 positivo, ¿no es cierto? Menos por menos es más, ¿no es así? Por 3 sobre 250, esto será igual a 750 por 3, 2250. Ustedes pueden verificar con su calculadora. Dividido entre 250, porque aquí se sobreentiende que hay un 1 por 250, 250. Entonces, 2250 dividido entre 250 será igual a 9. Y ahora, hasta aquí ustedes tienen un punto, porque ustedes tienen que decir qué tipo de elasticidad tiene la demanda. ¿Es elástica, inelástica o unitaria? Elástica. Elástica. Muy bien. ¿Por qué? Porque el coeficiente de elasticidad precio de la demanda es mayor a 1, ¿no? Entonces hasta ahí ya tienen los 5 puntos ganados. ¿Por qué? Porque me dijeron que era elástica. ¿Por qué? Porque el resultado o el coeficiente de elasticidad precio de la demanda es mayor a 1.
¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? Licenciada, Cuando es si menor, nosotros sabemos utilizar la calculadora, ¿lo podemos hacer directo? Claro que sí, ustedes ya directo cuando reemplazan, sí o sí tienen que reemplazar la fórmula, ¿no es cierto? Sí o sí tendrían que hacer esto primero. Y ya desde aquí directo pueden sacar el resultado. Es decir, ustedes lo pueden hacer hasta aquí y directo ya me pueden dar el resultado y decir si es elástica, inelástica o unitaria. Pero para aquellos que todavía estamos temerosos de cometer algún error, ¿no es cierto? Preferimos hacerlo paso por paso, lo pueden hacer paso por paso y decir, ¿no es cierto?, si es elástica, inelástica o unitaria. ¿Alguna otra duda? cuando es menor es inelástica. Sí, cuando es menor a 1 es inelástica y cuando le sale 1, exactamente 1, el resultado es unitaria. ¿Alguna otra duda? Le dice, un ejercicio va a ser por persona o dos va a ser en el examen. Son 2 ejercicios. A la mitad del curso le va a tocar el primer ejercicio que expliqué con este último. Y a la otra mitad les va a tocar el segundo ejercicio que expliqué con este último. A todos les va a tocar este último ejercicio. Y ya a la suerte o al azar les tocaría el primero o segundo que se explicó, uno de los dos. 2 ejercicios. O tomándolo en cuenta de los ejercicios que están en Classroom, en los videos, ¿no es cierto? Le puede tocar el ejercicio 1 y el 3 o el ejercicio 2 y el 3. Pero solo 2 ejercicios. El primero vale 20 puntos y este segundo vale 30 puntos. ¿Alguna otra duda o puedo explicar? Nos falta explicar la elasticidad precio de la oferta. Continuamos entonces, ¿no? Muy bien, entonces continuamos, por favor. Ahora nos toca calcular la elasticidad precio de la oferta y al igual que la demanda, un requisito fundamental es que nosotros tenemos que colocar la tabla de oferta de precio mayor a precio menor con sus respectivas cantidades. Recordemos que nosotros colocamos de precio menor a precio mayor, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Pero para calcular la tabla de oferta, ¿no es cierto? Es decir, para calcular la elasticidad precio de la oferta, para calcular su elasticidad tenemos que invertir de precio mayor a precio menor con sus respectivas cantidades. Es decir, para un precio de 5, la cantidad ofertada 3.750. Para un precio de 4, su cantidad ofertada 3.000. Para un precio de 3, su cantidad ofertada 2.250. Para un precio de 2, su cantidad ofertada 1.500. Y para un precio de 1, su cantidad ofertada 750. Una vez hemos invertido la tabla y hemos colocado de precio mayor a precio menor, ahora sí podemos enumerar los puntos diciendo que el precio mayor 5 es el punto A, el siguiente punto B, C, D y E. ¿No es cierto? Entonces ya hemos enumerado para poder calcular las elasticidades de precio mayor a precio menor con sus respectivas cantidades. En caso de que ustedes no quieran invertir la tabla, ¿no es cierto? Por cuestiones de tiempo, pueden enumerar en la tabla que tienen, pero colocando siempre el punto A, el primer punto, en el precio mayor. Es decir, el precio 5 será el punto A, el que le sigue, ¿no es cierto? 4 será B, C, D y E. Entonces pueden hacerlo de las dos maneras, pueden ustedes invertir la tabla de precio mayor a precio menor con sus respectivas cantidades y enumerar el punto A al precio mayor 5 de primero, o pueden utilizar la misma tabla que ya hicieron, pero sí o sí deben enumerar el precio mayor, que en este caso es 5 como punto A, y el que le sigue B, C, D, E, sucesivamente, ¿no? Entonces, una vez hemos invertido la tabla o hemos enumerado a ese precio mayor con el punto A, podemos calcular la elasticidad precio de la oferta, la cual nos pide este ejercicio del punto B al punto D, ¿no es cierto? ¿Y qué tenemos que hacer? Reemplazar en la fórmula de elasticidad precio de la oferta que ya viene sin signo negativo, ¿no es cierto? Solo la demanda viene con un signo negativo por delante. La oferta viene sin signo negativo y nos dice que es igual al cambio y variación del precio sobre el
perdón, al cambio y variación de la cantidad sobre cambio y variación del precio por precio sobre cantidad. Entonces nosotros vamos a reemplazar diciendo cambio y variación que sufrió la cantidad ofertada del punto B al punto D. Me ubico en la columna de cantidad y veo que pasó del punto B al punto D. En el punto B era 3.000 y ahora es 1.500. ¿Qué pasó? ¿Aumentó o disminuyó? Si antes era 3.000 y ahora es 1.500, ¿aumentó o disminuyó? Disminuyó, ¿no es cierto? Porque si antes era 3.000 y ahora es 1.500, ha disminuido. Entonces el resultado va a ser negativo. ¿En cuánto disminuyó? En 1.500, porque antes era 3.000 y ahora es 1.500, disminuyó en menos 1.500. Ahora nos dice sobre cambio y variación del precio. Me ubico en el cambio y variación que sufrió el precio del punto B al punto D. En el punto B era el precio 4, ahora en el punto D el precio es 2. ¿Aumentó o disminuyó? Si antes el precio era 4 y ahora el precio es 2. Si antes yo tenía un precio de 4, ahora tengo un precio de 2. Disminuyó, ¿no es cierto? El resultado va a ser negativo. Pero ¿en cuánto disminuyó? Menos 2, ¿no es cierto? Porque si antes tenía yo 4 y ahora tengo 2, disminuyó en menos 2, ¿no es cierto? Por precio sobre cantidad. ¿Cuál precio y cuál cantidad? El precio de punto de partida, punto de origen, de donde surge, de donde nace la elasticidad. Ese punto que menciona primero el ejercicio nos dice del punto B al punto D. Entonces está mencionando primero el punto B. Entonces ese precio 4 y esa cantidad 3.000 del punto B. Entonces, ustedes desde aquí ya me pueden decir el resultado. Lo hacen con su calculadora y ya me dicen cuál es el resultado. Pero lo podemos hacer también paso por paso para evitar errores, ¿no es cierto? Para ver de dónde sale el resultado. Entonces podemos decir lo siguiente. Podemos dividir los signos aparte, los números aparte o ambos al mismo tiempo. Entonces, menos dividido entre menos será más. 1.500 dividido entre 2, 750. O también podemos decir menos 1.500 dividido entre menos 2, 750 positivo, ¿no es cierto? Ustedes lo pueden corroborar en su calculadora. Por 4 sobre 3.000. Entonces multiplicamos 750 por 4, será 3.000. Aquí se sobreentiende que hay un 1 o simplemente copiamos el 3.000, ¿no es cierto? 1 por 3.000, 3.000. 3.000 dividido entre 3.000 será igual a, podemos simplificar los tres ceros, ¿no es cierto? 3 dividido entre 3 será igual a 1. Entonces, el resultado de la elasticidad precio de la oferta es elástica, inelástica o unitaria. Unitaria. Unitaria, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el coeficiente de elasticidad precio de la oferta o el resultado es igual a 1. Entonces, hasta aquí ya está hecho el ejercicio y son otros 5 puntos más. ¿Alguna pregunta, duda, consulta al respecto? ¿Ninguna? Muy bien, entonces, con esto hemos concluido la clase de ayudantía, ¿no es cierto? Ya hemos terminado. Este video se va a subir el día de mañana a Classroom, ¿no es cierto? Lo vamos a subir mañana, el viernes, y estoy analizando, estoy viendo las respuestas. 70 personas votaron porque el examen sea mediante formulario Google y solamente 3 personas votaron por vía Zoom. Entonces, el examen va a ser mediante formulario Google. Muchas gracias por responder. Les pido por favor que vayan habilitando su cámara o escriban en el chat de Zoom en caso de que no puedan habilitar, porque todos ustedes que han participado en la ayudantía el día de hoy van a tener 5 puntos extra en el examen, que quiere decir que si usted saca 95 más estos 5 puntos extra tendrá sus 100 puntos, ¿no? Entonces, todos los que están participando en esta ayudantía tienen 5 puntos extra en el examen. Si gustan, habilitan su cámara o si no, pueden escribir en el chat, no puedo habilitar mi cámara, que de igual manera va a ser tomada en cuenta su participación en la ayudantía.
Entonces, ganó la votación, se ha tomado mediante formulario Google. Les explico para que ustedes estén atentos el día